Amén. Gloria al Señor. Para acá, siento que allá anda. Gloria al Señor. Amén. Amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Es una gran bendición, una alegría volver a estar aquí en Santa Bárbara con mis hermanos, porque en Cristo Jesús somos un solo cuerpo en Él. Amén. Hoy, en el transcurso del día, en el viaje, estaba orando al Señor, así, en momenticos que quedaban silencio, así, y le pedí al Señor algo, y en la tarde me recosté un ratito así a descansar, ya después del viaje, y había una porción de la palabra que el Señor ponía en mi corazón para el día de hoy. Entonces confío que es el propio Señor que ha puesto esa porción de la palabra en mi corazón, y quisiera que la leyéramos juntos en la presencia del Señor. Amén. Entonces quisiera pedirle a mis hermanos, los que tengan la Biblia en sus manos, podamos ir juntos a 1 Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Sabemos que aunque el Señor le reveló cosas muy profundas, muchas cosas al apóstol Pablo, en particular había algo que ganaba el corazón de Pablo. Había un encargo especial en el ministerio del apóstol Pablo. Sabemos que Pablo decía que él honraba su ministerio a los gentiles, porque los apóstoles Pedro, Santiago, Juan habían sido enviados principalmente, aunque no solamente, pero principalmente a los cristianos que venían del judaísmo, o sea, aquellos que antes eran judíos y se habían convertido ya a Cristo Jesús, al Señor. Aunque en Cristo Jesús ya no hay judío ni gentil, no hay bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, ni siquiera ni hombre ni mujer, sino que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Porque por un mismo Espíritu hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Y ese énfasis es el que hace el apóstol Pablo, la revelación del cuerpo de Cristo. Es importante que nosotros como hijos de Dios podamos tener de parte de Dios mismo, porque sabemos que todas las cosas que vienen de Dios tienen que ser dadas por Él mismo a nosotros como una revelación. Así como le dijo el Señor Jesús a Pedro, le dijo: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos realmente confiar en el Señor y esperar del Señor que Él mismo nos revele aquello que Él tiene en su corazón, que Él tiene escondido en su corazón, y que ha abierto su boca y nos ha dejado las Escrituras. Y nosotros debemos pedirle al Señor que con su ayuda, la ayuda del Espíritu, poder leer las Escrituras a la luz del Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque las cosas espirituales son enseñadas por el Espíritu de Dios. El hombre no tiene la capacidad de abrir los ojos a las personas acerca de las cosas que son de Dios. Y por eso necesitamos urgentemente, amados hermanos y hermanas, estar en la presencia del Señor y clamar a Él, para que Él sea abriendo nuestros ojos cada vez más y podamos conocer un poco más de los misterios que Él tiene escondidos, pero que ahora para sus hijos son revelados. Y la Biblia habla de varios misterios de Dios, varios, y que están en las Escrituras. Y es una de las cargas de mi corazón compartir acerca de los misterios de Dios, pero eso es muy extenso. Pero un misterio que llenaba mucho el corazón de Pablo, que Pablo había visto, era la revelación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el misterio de Cristo. Así como dice Colosenses que el misterio de Dios Padre es Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento, también dice en Efesios que el misterio de Cristo es la iglesia, la cual es su cuerpo.
Al Padre nadie le ha visto jamás, pero al Hijo le ha placido revelarnos a su Padre, así como al Padre le ha placido revelarnos a su Hijo. Dice Mateo 11, dice, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino al Padre, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. El hecho de que nosotros podamos ver al Padre y al Hijo es un privilegio grandísimo, es una demostración muy grande de la misericordia de Dios con su pueblo, con nosotros, que sin ser nada, Él un día nos llamó, nos tocó por su Espíritu Santo y volvió nuestra mirada hacia Él para que le viéramos a Él. Ahí en Cristo Jesús, que es el misterio del Padre, porque al Padre nadie le ha visto jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. El Hijo es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de su gloria, a través del cual conocemos al Padre. Pero después de empezar a ver al Hijo, el Hijo mismo se encarga de revelarnos algo precioso que hay en su corazón, que nace de Él, que brota de Él, que es su iglesia. La iglesia. Hay que conocer, según la Biblia, también quién es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Amén. Porque así como el fundamento que es Cristo es lo primero que debemos conocer cada vez más, poco a poco. Aquí con los hermanos hemos podido ir estudiando un poco y sé que los hermanos también aquí como iglesia lo han hecho, mirando al Señor, buscando al Señor en la palabra, conocer la persona del Hijo de Dios, quién es Él. También poco a poco el Señor nos va abriendo los ojos acerca de la iglesia, que es el misterio de Cristo. Quiero que miremos, antes de leer aquí en Corinto, leamos en Efesios, para que veamos con nuestros propios ojos aquello que estamos diciendo aquí. Hay dos misterios centrales en la palabra. Uno que es el misterio de Dios, el cual es Cristo, como dice Colosenses 2. Y otro que es el misterio de Cristo, el cual es su iglesia. Entonces Efesios capítulo 3, dice así. Efesios 3, vamos a leer desde el verso 1, dice, por esta causa yo Pablo, es decir que Pablo tenía una causa. Pablo no andaba por ahí dando vueltas a la deriva a ver qué se le ocurría. Vamos a ver qué mensajito tengo hoy, vamos a ver qué mensajito tengo mañana, como para ocupar el tiempo del mensaje. No, sino que él tenía una causa, él había recibido una revelación de un misterio que había estado oculto, pero que ahora es revelado en el Nuevo Testamento por el Espíritu. Amén. Entonces este es el misterio que ahora el Señor también quiere empezar a revelar. Dice, por esta causa, esa es la causa de Pablo. Que recordemos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, amados hermanos. Que la vida cristiana no es solamente, bueno, Señor, voy a orar para que me vaya bien, voy a orar para que se me quite el dolor de cabeza, Señor, voy a orar para que me llegue el dinero para pagar el recibo del, no sé, de la luz o algo así, no sé. No, eso también lo concede el Señor es misericordioso, pero ¿qué está detrás de todas las cosas? O sea, realmente, ¿en qué es lo que está Dios? Y nosotros como hijos de Dios vamos recibiendo poco a poco, como de parte del amor del Padre, aquello que hay en su corazón. Y la iglesia debe buscar estar enfocada en el deseo del corazón del Padre. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Porque a veces somos muy mezquinos, muy egoístas y estamos muy alrededor de lo nuestro. Pero el Señor quiere que nosotros empezamos a ver qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios ha revelado en sus Escrituras? Que nosotros amemos lo que Dios ama. Para eso debemos preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú amas, Señor? Y el Padre ama a su Hijo, dijo, este es mi Hijo amado. Pero después del Hijo, como fruto de la aflicción de su Hijo, ha nacido la iglesia de su costado. Entonces quiero que leamos un poco eso. Dice, por esta causa, esta es la causa de Pablo, prisionero
de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es decir, que Pablo estaba prisionero por causa del Evangelio. Pablo no estaba de vacaciones, no, Pablo estaba como prisionero. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Oye, qué frases tan preciosas. Porque todo lo que viene de parte de Dios es de pura gracia. Gracia es un don inmerecido, algo que ha nacido de Él para dárnoslo como un regalo. Eso es la gracia. Gracia es un don, un regalo que no merecemos. Es algo que, a pesar de ser lo nuestro, por medio de la fe en Cristo Jesús, a pesar de nosotros ser lo que seamos, Él aún así se da a nosotros. Porque dice el Señor que Él ama al dador alegre. Y no hay más dador alegre, más grande y más alegre que el propio Padre, que nuestro Padre Celestial. Él ha abierto su corazón en generosidad de gran revelación. Entonces, Pablo, que había tenido una revelación tan grande, tan especial, él de parte del Señor estaba administrando lo que había recibido de la gracia de Dios. Y el Señor quiere que nosotros también seamos buenos administradores. La palabra habla de administradores. La palabra del Señor habla de administradores, ¿sabía? Vamos a hacer un paréntesis acá. Y vamos a leer, no vamos a entrar en detalles, pero quiero que leamos 3 pasajes principales. Vamos a otra vez a 1 Corintios. Y ahora volvemos acá, separemos con un papelito o con esta página. Y vamos de nuevo a 1 Corintios. Capítulo 4. Vamos a ver 3 tipos de administradores en la palabra del Señor. Administradores en la casa de Dios, administradores en los negocios del Señor. Como decía el Señor Jesús, recién a los 12 añitos, tenía tanta conciencia el Señor Jesús de su mesianazgo, de él ser el Mesías, clarísima, que decía: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre debo estar? Eso decía el Señor Jesús. Entonces el Señor nos está llamando a su negocio. Amén. Él ya nos ha introducido en su negocio, pero a veces no sabemos cuál es el negocio de Dios y debemos conocerlo poco a poco. En la medida que vamos conociéndolo, el Señor nos va concediendo una administración también, así como se la concedió a Pablo. Porque nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hemos recibido su gracia y de lo que hemos recibido de gracia debemos dar de gracia. Entonces Pablo había recibido la gracia del Señor, una revelación de qué es la gracia de Dios. Que la gracia de Dios pensamos que a veces solamente que somos perdonados de nuestros pecados, y eso es apenas la primera parte. La gracia es el contenido de la revelación del Señor, de la fe. Y por eso Pablo hablaba de la administración de la gracia que le había sido encomendada, o sea que él había recibido una encomienda del jefe, del Señor. Amén. Y Pablo, como siervo, tenía que ser fiel administrador de la gracia de Dios. Ahora el Señor quiere que empecemos nosotros a conocer poco a poco más, con su ayuda, con su gracia, un poco más de la gracia del Señor. Y en la medida que vamos recibiéndola, vamos tomándola, vamos sacando provecho y ella va produciendo fruto en nuestra vida. Vamos usufructuando lo que hemos recibido de parte de Dios como una gracia. Amén. Entonces debemos ir viendo en qué consiste la gracia del Señor. Dice el Señor 1 Corintios 4, verso 1. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Aquí, ¿a quién se estaba refiriendo? Aquí estaba hablando Pablo, y también estaba haciendo referencia de Apolos, de Cefas, ¿sí? Y dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo. Eso es lo que somos y lo que debemos ser nosotros, servidores de Cristo. Y administradores. O sea, que ellos, los apóstoles, eran administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Amén. Y estos misterios de Dios no son como los que dice la Iglesia Católica, ¿no? Lo gozoso, lo doloroso, lo glorioso, lo luminoso. No, eso es puro engaño. Son los misterios de Dios. Amén.
que hay una lista de misterios. Y si Señor nos concede en estos días, quisiera que leyéramos por lo menos la lista. Ya después, si el Señor nos concede, hay que ir administrando misterio por misterio. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? ¿Qué es el contenido del consejo de Dios? Misterio por misterio. Es como el índice del gran libro de la palabra del Señor, donde nos revela misterio por misterio. Y eso que estaba oculto en los profetas del Antiguo Testamento, ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Pero con ayuda del Señor y juntos como iglesia tenemos que ir escudriñando para ver un poco más al Señor. Diversos misterios escondidos que habrán sido revelados por su Espíritu a través de la palabra de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, acá. Y el Señor nos guarde nunca salirnos de lo que está aquí en su palabra, en su preciosa palabra. Porque todo pasará, pero la palabra del Señor no pasará nunca. Entonces debemos permanecer en su palabra y pedirle al Señor que nos abra los ojos, que podamos ver, que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender, comprender de su mano lo que Él tiene preparado, lo que Él ya nos ha dado, porque Él ya nos ha servido. Ahora nosotros debemos empezar a comer y a masticar para nutrirnos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le decía eso a Timoteo, que estuviera bien nutrido de la palabra de verdad. Bueno, vamos a ver otra clase de administradores en Tito. Aquí habla que los apóstoles son administradores de los misterios de Dios. Luego en Tito dice algo muy precioso también. Mira, capítulo 1 de Tito. Vamos a leer desde el versículo 5 y vamos a ver lo que dice el Señor. Por esta causa, mira, de nuevo Pablo usaba mucho esa expresión, esta causa. Te dejé en Creta, es decir, Pablo dejó en Creta, a Tito lo dejó en Creta para un trabajo, para que adelantara un trabajo. Ellos habían ya predicado el Evangelio y habían discípulos ya del Señor allí. Y Pablo tuvo que ir a otro lugar, entonces encargó a Tito, a un compañero del equipo apostólico, para que hiciera un trabajo. Y dice, para que corrigieses lo deficiente. Es decir, que hay cosas que son deficientes que hay que corregir, que hay que avanzar. No nos podemos quedar en el inicio ni en la mitad del camino, sino que hay que avanzar, y eso es corregir lo deficiente, ¿sí? Y establecieses ancianos en cada ciudad, es decir, que en la medida que la iglesia va creciendo, va madurando en el Señor va levantando ancianos en la fe también, y eso es necesario. Claro que eso no se puede hacer de una manera mecánica, automática, como para mostrar que hay ancianos. No, debe ser algo real, espiritual, que haya un trabajo de Dios en las personas y que esas personas son personas que se han dedicado al cuidado de la iglesia, que tienen un encargo de Dios, que pesa en su corazón el cuidado de la iglesia, como un servicio, no como un enseñoreamiento de los santos, porque aquel que se enseñorea no es un anciano es aquel que ha sufrido, que ha caminado, que ha aprendido un poco en el Señor. Entonces Él se pone para servir, para cuidar. Amén. Porque es la grey de Dios, no es la grey del anciano, no, es la grey de Dios. Amén. Entonces en eso hay que ser muy cuidadoso, pero sí es necesario. En la medida que el Señor va permitiendo, el Señor va mostrando, amén, a los hermanos que el Señor va levantando como ancianos. La iglesia misma va teniendo testimonio poco a poco. Amén. Y llega el momento en que ya Dios mismo establece esos ancianos en cada localidad, en cada ciudad. Y dice, y estableciese ancianos en cada ciudad. O sea que cada ciudad tiene su iglesia, que es el cuerpo de Cristo en cada ciudad. Amén. Y cada iglesia tiene sus ancianos. Amén. Que en la Biblia los ancianos son los mismos obispos o pastores, es lo mismo. Amén. Sino que anciano nos habla de su calidad espiritual, de su madurez.
Pastor como del servicio que prestan, de pastorear, de llevar a la oveja a pastos verdes. Amén. A aguas limpias, aguas de reposo. Amén. Y obispo es una palabra que significa supervisor, o sea, que el que está velando. Amén. Está cuidando de la grey para que no se introduzcan cosas extrañas ni lobos rapaces. Y un verdadero pastor da la vida por las ovejas. El asalariado sale corriendo y se va. Pero el verdadero pastor se enfrenta a los lobos, arriesgándose a ser mordido por los lobos, salir herido, pero bueno, por amor a la causa de Dios. Amén. Hay de todo. Así como una edificación de la casa de Dios, también hay una batalla constante. Pero nuestra batalla es en Cristo, en el Espíritu. No es con fuerza, no es con ejército, no es a la fuerza, no es por imposición, es por el Espíritu de Dios, que es el que puede realmente operar en nuestra vida. Dice entonces, y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí habla de unas características de estos ancianos. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía. Dice, porque es necesario que el obispo, o sea, estos ancianos son los mismos obispos, ¿sí se dan cuenta? Que está hablando de los ancianos de los obispos, sino como decíamos, obispo es una palabra griega que significa episcopo. ¿Qué es episcopo? Escopo, de ver, como telescopio, ¿verdad? Los telescopios para ver los planetas, las estrellas. Tele es como un objetivo, telescopio, ¿sí? O microscopio. Los laboratorios, los que trabajan en laboratorios usan estos aparatos que se llaman microscopios para ver cosas micro, de tamaño micro, muy pequeñita. Escopio, ver, escopio, escopo. Episcopo es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, que significa epi o sobre, epi, así como las agujas epidérmicas, o sea, que están sobre la dermis, sobre la piel, ¿sí? Epidérmicas, así. Entonces, episcopo, o sea, que él supervisa o sobrevé las cosas, que está velando delante de la presencia de Dios por la grey de Dios, que le ha sido encargado. Es una responsabilidad, amén, que no está para trasquilar las ovejas, sino más bien para alimentarlas. ¿Amén? Entonces dice que no estén acusados, que tenga hijos creyentes. No quiere decir que es obligatorio que deba ser casado y con hijos, no, sino que en este caso, si es casado, que sea casado con una sola mujer, o sea, que no sea un polígamo, que no sea por ahí un libertino, y si tiene hijos, que tengan hijos que no están acusados de rebeldía y de disolución. También hay episcopos solteros, también hay, amén. El mismo Pablo fue obispo y también fue después apóstol soltero. Pedro sí era casado, tenía hijos porque tenía suegra, ¿verdad? Claro, ahí en el Evangelio dice que uno de los primeros milagros que hizo el Señor Jesús fue en la casa de la suegra de Pedro. Y si tenía suegra era porque tenía esposa. No hay de otra. Y el apóstol Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho? Y tal, los apóstoles llevaron una mujer con nosotros como Pedro y tal, porque Pedro llevaba cuando podía a su esposa, ¿verdad? Ya a veces ya los hijos crecen y es más fácil viajar con la esposa. Mientras que los hijos están pequeños, pues la esposita tiene que quedarse en la casita a veces criando a los niños, ¿verdad? Gloria a Dios por todo. Dice, porque es necesario, allá leímos así, verso 7, y aquí es donde me quiero centrar, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, no perfecto, porque nadie es perfecto, Cristo es el único perfecto, pero alguien irreprensible, o sea que no hay necesidad de estar reprendiéndolo, diciéndole, esto está mal, no, es alguien correcto, honesto, y que si se equivoca, porque todos nos equivocamos, se dé cuenta, ay Señor, perdóname. Y si fue algo público, ay hermanos, perdónenme, me equivoqué en aquella actitud aquel día. ¿Sí? Y no hay que estarle diciendo a toda hora todas las cosas. Amén. O si se le dice, inmediatamente reconoce una persona que es humilde, que se humilla en la presencia del Señor. Amén. Porque el Señor da gracia a los humildes. Amén. Más resiste a los soberbios. Y esos son los lobos. Que hay que velar. Amén. Tener cuidado. No cualquiera que se diga ser es. Amén. Y aunque algunos son hijos, pero también se portan de una manera soberbia y impositiva, que eso hay que velar. Que no es, porque el mismo apóstol Pablo dice, cuidad de entre vosotros mismos, porque entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El rebaño el cual Cristo ganó por su propia sangre. Amén, hermanos. Entonces, hay que vigilar. Amén.
Hay que cuidarnos, amarnos los unos a los otros, y parte de ese amor es el cuidado. ¿Amén? Así como la madre cuida a sus hijos, ¿sí? Para que están jugando, pero en ese juego se dan cuenta a ver que de pronto un niño sea raro y no le vaya a meter malas costumbres a su hijito. Lo deja con libertad, pero lo supervisa y después habla con el niño, ¿verdad? Y le enseña. Entonces, así son las cosas también. Y Pablo dice que él era como una nodriza, como una madre que sufría dolores de parto por la madurez de la iglesia. ¿Amén? Entonces dice el Señor, dice que es irreprensible, no perfecto, pero sí irreprensible. ¿Ve? Dice, como administrador de Dios. Mira, otra clase de administrador: los obispos, ancianos o pastores, que es la misma persona, son administradores de Dios. O sea, porque han conocido al Señor, han conocido un poco el carácter del amor de Dios, de la rectitud del Señor, y administran al Señor en medio del pueblo del Señor. Amén. Pero hermanos, no solamente los apóstoles y los obispos, sino también hay parte para todos los santos. Amén. Para cada uno, porque todos hemos sido rescatados por la sangre de Cristo y todos tenemos parte en la administración de la casa de Dios, si queremos. Amén. Entonces vamos ahora a Pedro. En las epístolas de Pedro. Aquí vamos a las epístolas de Pedro. Y aquí, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4. Capítulo 4 de la primera epístola de Pedro, mira lo que dice así. En el versículo 10, dice, cada uno, mira, aquí está hablando de cada uno de los santos, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los hermanos, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros. Todos, gracias hermana, todos hemos recibido por lo menos un talento, amén. Algunos han recibido un talento, otros 2, otros 5, pero cada uno de nosotros hemos recibido por lo menos algo pequeñito. Así no hable la persona, porque no tiene el don de ministrar la palabra, pero tiene otra clase de talentos. Amén. De cuidar aquí, cuidar allá, hacer aquí, hacer allá. Hay muchas clases de servicios. Amén. Romanos 12 nos habla de esa diversidad de servicios. También 1 Corintios 12 también nos habla de la diversidad de servicios en los miembros del cuerpo de Cristo, porque no todos son boca. Hay pulmón, hay corazón, hay riñón, hay uñita pequeña, hay dedos, hay brazos, hay manos. Exactamente. Entonces dice cada uno, amén, cada uno según el don que ha recibido. Gracias a Dios que es algo que hemos recibido, es algo que le plació al Señor darnos. Pero ¿será que dice cada uno según lo que ha recibido, guárdeselo para sí mismo? ¿Qué dice? Ministrelo a los otros. ¿Sabes qué significa ministrar? Significa servir. Cuando Pablo dice, Pablo, ministro del Evangelio, no quiere decir de cuello volteado allá en el gabinete, no. Quiere decir servidor del Evangelio. Amén. Leímos que ahí en Éfeso estaba en la cárcel por causa de ministrar el Evangelio de Dios. Amén. Amén. Ministrar es servir. Amén. El servicio. La vida cristiana es una vida de servicio. Porque el Señor vino no para ser servido, sino para servir y dar la vida por muchos. Entonces, una vida cristiana con lo poquito que tenemos, así sea un granito de arena, ese granito de arena sirve para algo. Y el Señor lo bendice, así como esos 5 pececitos, ¿sí? Esos 5 panecitos y 2 pececitos, el Señor los presentó al Padre y se multiplicó y se alimentaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O
sea, mínimo por ahí unos 12.000 personas mínimo, de 5 peces y 2 panes. Pero Él lo presentó y Dios bendice cualquier servicio, y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a hacer. El que es fiel en lo poco, más se le dará. Y el Padre va trabajando con cada uno de nosotros y nos va dando según la capacidad de cada uno. Amén. Porque Él sí conoce la capacidad. Él no nos va a poner una carga más pesada de lo que podamos llevar. No sea que nos quebremos o nos enaltezcamos muy rápido. Como dice Pablo, dice: no impongas las manos con ligereza, no sobre un neófito, no sea que se enaltezca y caiga en la misma condenación del diablo, en el envanecimiento del diablo, ¿sí? Entonces el Señor sí sabe cómo va dando a cada uno. Amén. Y como el Señor va moviendo, abre una puerta, abre la otra. A veces uno quiere forzar, mandar aquí y allá, y no, y es el Señor. Vamos tras los pasos de nuestro Señor, juntos como un rebaño. Amén. Detrás del Señor juntos. Entonces dice acá el Señor: cada uno, según el don que ha recibido, ministrele a los otros, como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Es decir, que hay una multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios no es solamente la parte mía. A veces pensamos que es solamente lo mío, la parte que yo he visto, la parte que yo he recibido. Y es multiforme. Tiene muchas formas, muchas maneras. Es muy rica la gracia del Señor. La revelación de la palabra del Señor es muy rico. Entonces no podemos enfrascar lo del Señor en una botella de nuestro tamaño, porque vamos a embotellar las cosas de una medida muy estrecha. Entonces tenemos que aprender a ponernos en la presencia del Señor, a humillarnos y a reconocer la multiforme gracia de Dios en su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Por un lado, velar de aquellos otros que hablamos ahorita, pero también tener ojos para ver la gracia de Dios, aún en el más pequeñito. Amén. Y en realidad todos somos pequeñitos. Amén. El mismo apóstol Pablo decía: el más pequeño de todos los apóstoles. Y decía que era el más grande, pero de todos los pecadores. Sí. Entonces, y Pablo significa eso precisamente. Pablo significa pequeño. O sea, el nombre de Pablo, antes de conocer al Señor, ¿sabe qué significaba? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Saulo. O sea, de Saúl, nombre de rey, engrandecido así como Saúl. Sí, nombre de rey así. Pero conoció al Señor y quedó en el piso, postrado al Señor, y se puso el nombre de Pablo, que era pequeño. Pero vea lo que el Señor hizo con ese pequeño, cuando reconoció que era pequeño, y que la gracia de Dios puede hacer lo que nosotros ni nos imaginemos. Es la gracia del Señor operando. Entonces dice: hermanos, cada uno de nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ahí el que es glorificado es Dios, el Padre, por Jesucristo, que habita en la iglesia, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, cuando vemos esto, vemos un poco que en el cuerpo de Cristo hay mucha riqueza que hay que apreciar y que hay que estar dispuestos a recibir, así como a vigilar, también a recibir y a compartir unos con otros, siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, administradores de Dios y administradores de los misterios de Dios. ¿Amén? Pues la palabra nos habla de eso, de la administración de la palabra de Dios. Amén. Hoy, mira que no voy a entrar hoy en 1 Corintios, no voy a poder. El Señor, el Espíritu me llevó por acá. Quiero que terminemos con un pasaje en Timoteo por hoy. Amén. Y si después el Señor nos concede, ya entramos en lo que está ahí como remojándose en mi espíritu. Amén. Y mejor, porque aquí el Espíritu lo sigue remojando. Entonces vamos a 1 Timoteo.
Ustedes saben, hermanos, que las últimas epístolas del apóstol Pablo son las dos epístolas a Timoteo y la epístola a Tito. Él, antes de morir, de dar su vida al Señor, como un mártir por causa de la palabra del Señor, él escribió estas epístolas llamadas pastorales, encomendando a Timoteo y a Tito ciertas cosas. Entonces quiero que leamos en 1 Timoteo parte de este encargo. 1 Timoteo 1, verso 3, que dice así, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Es decir, porque Pablo había estado 3 años en Éfeso, ministrando la palabra en una escuela. Una persona que se llamaba Tirano se convirtió al Señor, él era profesor de filosofía y se dio esa escuela para que se enseñara la palabra de Dios, y ahí estuvo Pablo como director de esa escuela de la obra, ministrando la palabra del Señor por 3 años seguidos en Éfeso. Y ya, pero Pablo ya estaba encarcelado. Entonces le hizo un encargo a Timoteo para que ese trabajo que se hizo en Éfeso no se perdiera, sino se guardara, porque se puede perder. Y nosotros debemos estar alertas para guardar ese testimonio que vamos recibiendo del Señor. Y no perderlo, sino inclusive debemos profundizar más, guardarlo y traspasarlo a los nuevos, a los que van llegando. Debemos ser fieles administradores, ¿amén?, de Dios. Dice, 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, que cuando Pablo salió, algunos estaban empezando a enseñar cosas diferentes a la doctrina de la palabra del Señor, a la palabra que había sido revelada por el Espíritu a los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Y entonces le encarga Pablo a Timoteo que manden a que no enseñen cosas diferentes. Dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Hay gente que se escuda en eso, ¿no? Es que esas genealogías, no es que yo soy el hijo de no sé quién y desciendo de no sé qué, de no sé qué línea especial, de qué línea de sangre. Entonces, la gente se jacta en eso, ¿sí? Esas genealogías. Podríamos decir hoy en día: no, es que yo tengo tantos títulos en tal seminario y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Pero ¿y eso qué? No quiere decir que no sea malo, ¿sí? Pero a veces ocurre que se ha trabajado en un lugar, hermanos han puesto las espaldas por los hombros, llevando las cargas y todo, y llega alguno que le dan un titulito y nunca ha trabajado nunca en el lugar y viene a poner su estaca como... No, las cosas no son así, ¿verdad? Una cosa es que sea invitado, que sea de testimonio y todo, pero hay que tener mucho cuidado. No es porque sacamos el pecho y los títulos así como al estilo de la masonería, que tiene un montón de cosas, de títulos y medallitas, y se presentan y parece como Satanás engrandeciéndose. No, Satanás es el que se engrandece. Sería como Dios, yo soy el mayor. Así es Satanás. En cambio, el Señor, que es el mayor, el Rey de Gloria, el Hijo eterno de Dios, se humilló y se despojó y se hizo hombre. Y como hombre se humilló y fue siervo de los hombres. Y fue obediente hasta la muerte. Obediente al Padre y muerte de cruz. La peor muerte de todas en el tiempo del Señor Jesús era la cruz romana. En la cruz era donde ponían a los peores bandidos de la época. Y el Señor Jesús fue humillado de esa manera por amor a nosotros. El santo, el puro y el inocente se dio por los pecadores. Entonces las cosas son muy diferentes. Las cosas no son así de una manera mecánica, de una manera así política, manejar las cosas de una manera política. No. Entonces la iglesia debe velar. Amén. El Señor guarde su iglesia. Dice: ni presten atención a fábulas. Hay gente que es fabulosa, ¿no? Le gustan las fábulas, los mitos y las cosas así, ¿verdad? Tiene mucha imaginación. Y genealogías interminables. Dicen que acarrean disputas más bien que la edificación de Dios. Mira, hay cosas que empiezan a producir disputas, peleas, problemas, en vez de edificación de Dios, entonces empiezan a producir problemas. Aquí mismo nos ocurrió el año pasado, ¿verdad? Una noche, venían una semana linda y de pronto una noche, en la mitad de la semana, alguien empezó a decir cosas, ¿verdad? Una noche, y produjo como tensión en la reunión. ¿Ustedes se acuerdan? Porque es que nuestra propia justicia
nuestras propias opiniones producen esas disputas. Pero nosotros debemos guardar es el depósito del Señor, la palabra del Espíritu, que lo que produce es paz y un fluir, como que el Espíritu aceita nuestra vida y hay un fluir del Espíritu. Amén. Entonces no nos dejemos enredar en disputas, porque allí no hay nada bueno sino toda obra perversa, como dice Santiago, donde no hay paz, donde no hay ese consenso del Espíritu Santo en la palabra del Señor, esa tranquilidad. Hay algo raro ahí y hay que esperar mejor. Amén. Entonces mira lo que dice. Dice, acarrean disputas más bien que la edificación de Dios. ¿Qué es por fe? La edificación de Dios es por fe. Porque el que edifica la iglesia es Dios. Si Dios no edificare su casa, en vano trabajan los edificadores, hermanos. Debemos trabajar y debemos administrar como hemos leído, amén, lo que hemos recibido. Pero sabemos que es Dios, que si no edifica Dios, estamos edificando sobre la arena, sobre lo nuestro, y eso perece, amén. El hombre sabio edifica sobre la roca, que es sobre Cristo y su gracia, su obra preciosa y su palabra revelada, amén. Esa es la verdadera edificación que soporta, va a aguantar los vientos y los ríos crecidos, va a aguantar los terremotos, todo. Se va a sacudir, pero no se va a caer, ¿amén? Quien está edificado sobre la roca que es Cristo, la persona del Señor. Y por eso aquí entre los hermanos hemos dedicado también un poco estudiando estas cosas, amén. Inclusive para algunos que no estuvieron en aquellas ocasiones, de eso hay algunas grabaciones, de las que las tiene nuestro hermano acá, amén. No digo que esas grabaciones no haya que examinarlas, hay que examinarlas porque el único que no falla es el Señor, amén. Entonces hay que examinar a ver si lo que se dice es verdad, y si es verdad y viene con un buen espíritu, ojalá sirva para la edificación de la casa, para firmarnos sobre la roca que es Cristo, amén. Pero no miremos a nosotros, miremos al Señor, amén. Entonces mira lo que dice: la edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Un encargo de Dios que recibió el apóstol Pablo, y ahora Pablo le transmite ese encargo a Timoteo, a Tito y a otros más, y ahora el Señor también a nosotros. Gracias al Señor por el ministerio del apóstol Pablo también, así como por el de Pedro, el de Judas, el de Juan, de todos, amén. Gracias a Dios. Y esta palabra edificación, hermanos, es una palabra muy hermosa que se encuentra en varios lugares del Nuevo Testamento. Hoy solamente la voy a mencionar. Es la palabra economía en el griego. Y no se asusten, no voy a hablar de economía de los billetes y la moneda, no. De la economía divina, la economía de Dios, amén. Porque Pablo dice que había recibido una gracia de Dios que él estaba administrando, amén. O sea, hay una economía de Dios que es su gracia, que nos ha sido dada por su Espíritu, de su palabra, que debemos administrar. ¿Y saben qué significa la palabra economía? Es una palabra griega que es la palabra oikonomía. Nomos viene de norma, sí, la norma, nomos. Y oiko de casa, ¿sí? Oikonomía, o la norma de la casa. Y ahí en Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, cuando le está mostrando el diseño del templo que va a haber en el milenio, en el reino milenial del Señor, le dice que si el pueblo se arrepiente y se humilla en la presencia del Señor, muéstrale, ¿sí?, el diseño de la casa. Y dice, y esta cuando termina de hablar de esas cosas, dice, esta es la norma de la casa, o sea, esta es la economía. Todos los recintos de esta casa es santo. ¿Amén? Y esta casa es la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo. Es santo, se ha sido separado, comprado por Dios, por la sangre de su Hijo, por la sangre de Cristo. Hemos sido santificados en la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Y esa santificación se va perfeccionando por la palabra del Señor, que nos va podando las ramas inútiles para que demos más fruto. Así como el arbolito frutal empieza a crecer mucha rama, hay que podarle un poquito para que la cosecha sea más fuerte, los frutos más vigorosos, ¿verdad? Así el Señor trabaja en nuestra vida. Amén. Esta palabra oikonomía, que en varios lugares de las Escrituras se menciona también. Amén. Pero por hoy
El Espíritu nos llevó por acá para ver que hay unos administradores en la palabra del Señor, los administradores de los misterios de Dios, administradores de Dios y administradores de la multiforme gracia de Dios, conforme a lo que cada uno ha recibido. ¿Y que se administra? La multiforme gracia de Dios. Amén. Esta es la economía de Dios, el plan de Dios que tiene para edificar su casa. Amén. Entonces, con ayuda del Señor, después avanzaremos un poco más en esto. Por hoy démosle gracias al Señor. Yo creo que es suficiente para que lo podamos masticar, o si no nos atragantamos. Con ayuda. Démosle gracias al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu corazón se ha abierto en amor y en misericordia hacia nosotros. Te pedimos que en este tiempo tú seas con nosotros, Padre, en estos días. Sea tu gracia, tu cuidado sobre nosotros y en nosotros, Padre. Guárdanos sobre todo de nosotros mismos, de nuestra propia maldad. Limpia nuestro corazón de toda intención que no sea tuya, porque tú dices que los limpios de corazón verán a Dios. Queremos que tú nos mantengas en ti, en tu gracia, en la fe, en tu justicia, en tu palabra, Señor. Y la justicia eres tú, Señor. Tú eres nuestra justicia, Señor. Por eso queremos permanecer por medio de la fe, Padre. Gracias por tus hijos aquí en Santa Bárbara. Gracias por esta porción de tu cuerpo. Gracias por tu presencia en medio de tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.